Me llamo Prot, P-R-O-T. He vivido durante 3.457 años terrestres en un planeta llamado K-Pax, a 1000 años luz de su mundo, en lo que ustedes llaman la constelación de Lyra. Estas palabras, dichas con calma por un hombre con gafas oscuras, resuenan en las paredes estériles de un hospital psiquiátrico en Manhattan. Los doctores se miran entre sí con complicidad. Ya han escuchado delirios parecidos. Otro paciente que cree venir de otro mundo. Pero esta vez, algo es diferente. Este hombre sabe cosas que no debería saber. Todo comenzó en un día soleado en la estación central de Nueva York, cuando un mendigo sin piernas fue testigo de algo imposible. Un hombre que apareció de la nada. No vino en ningún tren. No cruzó ninguna puerta. Un momento antes no había nadie, y de repente, un desconocido con gafas oscuras estaba ahí, inmóvil entre la multitud. Segundos después, un grito de mujer rompe el ruido de la estación. Alguien la empujó y le arrebató el bolso. El hombre misterioso la ayuda a levantarse justo cuando llega la policía. Confundiéndolo con el ladrón, los agentes empiezan a interrogarlo, a pesar de que el mendigo insiste en que los verdaderos culpables huyeron. ¿Sus boletos y equipaje, señor?, preguntan los policías. No necesito ninguno, responde el hombre con tranquilidad. Quítese las gafas, por favor. No puedo. La luz en este planeta es demasiado brillante. Esa respuesta despierta de inmediato sospechas sobre su estado mental. Mientras la policía lo escolta fuera de la estación, el mendigo grita detrás de ellos. No llegó desde ningún andén, apareció de la nada. El hombre es internado en un hospital psiquiátrico. Al final de su jornada, el doctor Mark Powell siente una extraña atracción hacia este nuevo paciente. Sus miradas se cruzan en el pasillo y surge una conexión inexplicable. Intrigado, Mark pide ver su expediente. Los resultados médicos son desconcertantes. No tiene traumatismos físicos, pero su amnesia y sus delirios son constantes. Lo más inquietante es su total inmunidad a los sedantes más potentes, los cuales dejarían inconsciente a cualquier humano. No hay identificación, ni reportes de personas desaparecidas, como si realmente hubiera surgido de la nada. En su primera sesión, el hombre se presenta como Prot, con una O larga. Insiste en que no está enfermo, aunque admite que extraña K-Pax. Explica que viajó a la Tierra usando la luz como energía, una tecnología que va más allá de la comprensión humana. Einstein estuvo cerca, comenta Prot, pero sus cálculos sobre los viajes a la velocidad de la luz tienen errores críticos. Acto seguido, cita de memoria los trabajos de Einstein y corrige fórmulas matemáticas complejas con total naturalidad. Mark observa su inglés perfecto. Sin previo aviso, Prot emite una serie de clics y silbidos ininteligibles, un idioma que ningún humano podría imitar. En K-Pax tengo una forma completamente distinta, aclara Prot. Solo aparento ser humano cuando visito la Tierra, el teíno. Doctor sigue siendo escéptico, pero no puede evitar sentirse perturbado. No es la primera visita de Prot a la Tierra, aunque ya no recuerda bien su propósito inicial. La Tierra, explica con un tono casi condescendiente, es un mundo poco desarrollado y sin rutas turísticas establecidas. En la sala común, los demás pacientes al principio lo evitan, pero poco a poco se sienten atraídos por su tranquilidad, mientras él describe su planeta natal, un mundo enorme con 7 lunas y un cielo violeta. Mientras tanto, el Dr. Powell regresa a casa con su familia, pero su mente sigue atrapada en su extraño paciente. Y si, por absurdo que parezca, Prot estuviera diciendo la verdad. Y si de verdad hubiera vivido más de 3000 años en otro mundo. Y lo que más lo inquieta, ¿por qué? Si está tan convencido de que el hombre sufre un delirio, una parte de él quiere creerle. Al día siguiente,
Mark continúa sus sesiones con Prod. Para su sorpresa, el hombre extraño toma un plátano y se lo come entero, cáscara y todo, saboreándolo como si estuviera probando la fruta por primera vez. Al principio, el doctor trata a Prod con distancia clínica, incluso con descendencia. Después de todo, no es raro que pacientes en clínicas psiquiátricas digan que son extraterrestres. Pero hay algo diferente en Prod. Describe su planeta natal con una precisión y coherencia sorprendentes, pintando un cuadro tan vívido de K-Pax que Mark por momentos olvida que ese mundo no puede existir. Según Prod, los habitantes de K-Pax se reproducen de forma muy poco habitual, ya que el proceso les resulta extremadamente desagradable, incluso repulsivo. La procreación en sí es físicamente dolorosa y causa náuseas. Mientras habla de este tema, Prod saca una pequeña libreta y un lápiz gastado. Comienza a tomar notas, explicando que debe registrar aspectos interesantes de los planetas que visita. Este detalle particular de las relaciones humanas, comenta, le había pasado desapercibido en visitas anteriores a la Tierra. Después de la sesión, Prod va a la sala común e intenta acercarse a una mujer llamada Bess. Los otros pacientes lo advierten de inmediato. Bess ha estado en la clínica desde que era niña, después de perder a su familia en un incendio, y no ha hablado con nadie en años. En otra parte del pabellón, una paciente llamada Doris se niega a comer la comida del hospital o salir de su habitación. Cuando Prod le pide permiso para entrar, sorprendentemente ella acepta. Él la elogia de forma genuina y la mujer le confiesa que no está loca, solo es romántica. El doctor Chakraborty examina los ojos de Prod, que en efecto son anormalmente sensibles a la luz. Prod asegura que incluso puede detectar la luz ultravioleta, algo imposible para los humanos. Mark sigue siendo escéptico. En su siguiente sesión, cierra las ventanas y apaga las luces, permitiendo que Prod finalmente se quite las gafas oscuras. Prod sigue hablando sobre la sociedad de K-Pax. Allí, los niños son criados en comunidad. No existen vínculos especiales entre padres e hijos. El planeta no tiene autoridades ni organismos de castigo, porque sus habitantes viven naturalmente según principios de bondad, no por miedo. Los humanos viven según ojo por ojo, vida por vida, observa Prod. Pero el universo entendió hace mucho lo absurdo de ese enfoque. Incluso aquí en la Tierra, tuvieron a Buda y a Cristo que enseñaron la compasión, y aún así, casi nadie los escuchó. Parece sinceramente desconcertado de que la humanidad no se haya autodestruido ya. Esa noche, Mark recibe en casa la visita de su cuñado Steve, que trabaja en un observatorio. Mark le pide que organice un encuentro entre Prod y astrónomos importantes, con la esperanza de demostrar que los delirios de Prod son falsos. Le solicita a Steve que prepare un cuestionario detallado sobre astronomía que ningún aficionado podría responder correctamente. A la mañana siguiente, Mark nota a un paciente llamado Howie sentado junto a una ventana, observando fijamente hacia afuera. Al preguntarle qué hace, Howie responde que Prod le ha dado una misión especial: encontrar el pájaro azul de la felicidad. Si completa esa y otras 2 tareas que le asignó Prod, cree que podrá curarse. Mark busca a Prod y lo encuentra. Hablando con Ernie, un paciente paralizado por el miedo a respirar aire contaminado. Prod lo tranquiliza con calma, asegurándole que el aire es perfectamente seguro y que si sigue sus consejos, se recuperará. Mark se enfada, acusándolo de darles falsas esperanzas a los pacientes, pero Prod le responde con serenidad: todo ser puede curarse a sí mismo. En K-Pax, lo sabemos desde hace miles de años, y lo reta directamente. Si de verdad eres un doctor, ¿por qué no has curado a todos estos pacientes? Mark no tiene respuesta. Prod le entrega una hoja con las respuestas al cuestionario de astronomía de Steve, diciendo que espera que eso satisfaga su curiosidad. Más tarde,
Steve llama a Mark completamente impactado. Prot ha descrito con precisión la ubicación de un planeta en la constelación de Lira, un cuerpo celeste que apenas había sido descubierto por sus colegas y que aún no se había anunciado públicamente. ¿Cómo podía alguien saber eso? Mark organiza una reunión entre Prot y varios astrónomos de renombre. Al principio, lo reciben con un escepticismo abierto, sobre todo cuando se niega a explicar los principios de los viajes interestelares. La humanidad haría un mal uso de ese conocimiento, les dice Prot con frialdad. Podrían destruir su planeta. Cuando le piden que señale la ubicación de Capax en un mapa estelar, los científicos quedan asombrados por la precisión de sus respuestas. Lo que más los sorprende es el cálculo detallado que hace de la trayectoria orbital de Capax dentro de su sistema binario. Lo más extraño de todo es que la posibilidad de que existieran planetas en esa región apenas había sido teorizada recientemente por uno de los astrónomos presentes, una información que solo conocía un grupo muy reducido de científicos en todo el mundo y que ciertamente no había sido publicada en ningún lugar. Los astrónomos se marchan desconcertados, incapaces de explicar lo que acaban de presenciar. Las mentes más avanzadas en astrofísica ahora se enfrentan a una pregunta imposible. ¿Cómo es posible que un paciente psiquiátrico conozca con total exactitud la existencia de un cuerpo celeste que apenas había sido descubierto por los telescopios más potentes del mundo? Y lo más inquietante, ¿y si todo lo demás que dice sobre Capax también fuera verdad? Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Mientras tanto, en la clínica, ocurre algo extraordinario que pone aún más a prueba el escepticismo del Dr. Powell. Howie, que llevaba días vigilando por la ventana siguiendo las instrucciones de Prot, de repente grita que ha visto un pájaro azul. Su emoción atrae tanto a pacientes como al personal, hasta que todo el pabellón se reúne junto a las ventanas. La gente aplaude como niños emocionados, agitando las manos, riendo y abrazándose con alegría espontánea. Mark, al oír el alboroto, corre a ver qué pasa. A través de la ventana ve un arrendajo azul común, nada extraordinario para él. Pero el efecto en los pacientes es asombroso. Doris, que nunca salía de su habitación, ahora está junto a los demás. Y lo más sorprendente, Bess, que llevaba años sin hablar, se vuelve hacia Prot y lo llama a él mismo el pájaro azul de la felicidad. A la mañana siguiente, un paciente llamado Sal, que siempre imagina olores extraños y desagradables, le pide a Prot que lo lleve a Capax. Prot lamenta que Sal no pueda experimentar los aromas magníficos de las flores de su planeta y le explica que solo puede llevar a una persona con él cuando se marche. Esa declaración se esparce por todo el pabellón como pólvora. Pronto, Mark llama a Prot para expresarle su preocupación, ya que varios pacientes se han alterado con la promesa y han empezado a discutir sobre quién merece ser el elegido. Prot se defiende diciendo que dejó claro que solo puede llevar a una persona y que elegirá al más merecedor cuando llegue el momento. ¿Cuándo planeas irte exactamente?, pregunta Mark, ya exasperado. La respuesta de Prot es inquietantemente precisa. El 27 de julio, exactamente a las 5:51 p.m. La exactitud de la fecha persigue a Mark. Incluso dormido, no puede dejar de pensar en qué significado puede tener. Despierta en plena noche y vuelve a revisar las grabaciones de sus conversaciones con Prot una y otra vez. De pronto, algo encaja en su mente, una terrible revelación.
El trauma que originó la personalidad alternativa de Prot debió ocurrir exactamente 5 años atrás, un 27 de julio. Mark sabe que debe llegar al verdadero yo de ese hombre antes de que pase esa fecha límite. En un nuevo intento, Mark y su esposa invitan a Prot a su casa, con la esperanza de que estar en un ambiente familiar normal pueda activar recuerdos sobre su verdadera identidad. Al principio, Prot se comporta con tranquilidad, pero al ver al perro de la familia, corre hacia él. Antes de que alguien pueda detenerlo, el perro, que normalmente es distante con extraños, salta feliz a los brazos de Prot. Para asombro de todos, Prot empieza a ladrar como si hablara con el animal. Luego traduce diciéndoles a los niños que el perro les pide que dejen de esconder su juguete favorito. También menciona que el perro tiene problemas para oír del oído izquierdo, así que no deberían acercarse por ese lado para no asustarlo. Durante la cena, la esposa de Mark le sirve una ensalada de frutas, ya que él ha dicho anteriormente que no come carne. Más tarde, Prot pasea por el jardín jugando con los niños y admirando las flores con un asombro casi infantil. Al volver al interior de la casa, observa unas fotografías familiares y pregunta por un joven que aparece en una de ellas. Al saber que se trata del hijo de Mark de su primer matrimonio, Prot entabla una conversación reflexiva con la actual esposa de Mark sobre los lazos familiares. La familia significa cuidar profundamente de los seres que amas, explica ella. Prot responde pensativo. En K-Pax no existen las familias, así que no puedo entender del todo lo que eso significa. Ya en el jardín otra vez, Prot empuja a la hija de Mark en un columpio y Mark nota algo llamativo. Lo hace con el ritmo natural de alguien que ha realizado ese gesto miles de veces. Por un momento, Prot parece completamente humano, una persona normal disfrutando una tarde de verano con su familia. Entonces ocurre algo inesperado. El sistema automático de riego del césped se activa de pronto, lanzando chorros de agua por todo el jardín. La expresión de Prot cambia de inmediato. Con una mirada de puro terror, agarra a la niña e intenta alejarla del agua, gritando sobre peligros invisibles. La niña se asusta y Mark y los demás tienen que sujetar a Prot a la fuerza. Solo cuando los aspersores se apagan, él se calma de inmediato y parece confundido por la reacción de todos. Mark se da cuenta de que hay algo profundamente traumático enterrado en el subconsciente de Prot, algo relacionado con el agua. Le describe el incidente a su supervisora, la doctora Claudia Villars. Cuando ella sugiere que Prot podría tener tendencias violentas, Mark se opone rotundamente. No intentaba hacerle daño a mi hija, insiste Mark. Estaba tratando de salvarla de algo terrible, algo que solo él podía ver. Mark propone usar hipnosis regresiva para acceder a los recuerdos reprimidos. De Prot, Villars se opone firmemente, advirtiendo que este método podría ser peligroso para alguien en un estado psicológico tan frágil. Pero Mark insiste en que el tiempo se agota antes de la fecha que Prot ha fijado para irse. ¿Quién sabe qué podría pasar cuando llegue el 27 de julio? Mientras Mark y Villars debaten qué hacer, ocurre algo extraordinario. Prot desaparece de la clínica. El personal lo busca por todas partes, pero no hay rastro de él. Curiosamente, los otros pacientes se mantienen tranquilos y comentan con total naturalidad que Prot se ha ido a Groenlandia a terminar su informe. Aseguran al personal, visiblemente alterado, que pronto volverá, que no hay por qué preocuparse. A pesar de una búsqueda exhaustiva, Prot permanece desaparecido durante 3 días, hasta que de repente reaparece en el jardín del hospital como si nunca se hubiera ido. Cuando un Mark alterado lo enfrenta, Prot le explica con total calma que ha estado en varios lugares, mayormente en el norte.
continuando su misión de estudiar la Tierra. Ahora más decidido que nunca, Mark insiste en que Prot se someta a una sesión de hipnosis profunda. Durante la sesión, comienzan a emerger recuerdos borrosos. Prot recuerda un ataúd plateado que pertenecía al padre de su amigo, quien murió en un accidente laboral. Menciona el lugar donde matan a las vacas, y su pulso se dispara de forma alarmante, una clara señal de angustia profunda. Mark lo anima a avanzar un poco más en sus recuerdos. Prot se calma un poco y vuelve a hablar de K-Pax. Revela que solía visitar con frecuencia a su amigo humano cuando éste se enfermaba. El padre del amigo había comprado un telescopio y cada noche les contaba historias sobre las estrellas. Pero ahora, dice Prot con la voz visiblemente afectada, mi amigo ha perdido el interés por las estrellas, solo me llama cuando pasa algo malo. Prot se muestra cada vez más agitado durante la sesión de hipnosis. Le advierten a Mark que continuar podría ser peligroso, pero él sigue adelante con cuidado, decidido a llegar al fondo. ¿Puedes decirme el nombre de tu amigo?, pregunta Mark con suavidad. Prot se niega rotundamente, aunque menciona el año 1985. Cuando le preguntan su edad, vuelve a dar una cifra imposible, afirmando que tiene siglos. Luego, contradiciéndose, explica que su amigo tiene solo 17 años, pero que su novia está esperando un hijo. Mi amigo se casará, tendrá hijos y repetirá los mismos errores que destruyeron a su padre, dice Prot con una tristeza inconfundible. Mark le pide a Prot que avance 2 semanas en sus recuerdos, permitiéndole recorrerlos como observador. Prot describe que ahora están en 1991. Esta vez, mi amigo me llamó sin ningún motivo en particular. Dice, su amigo trabaja como matador. Es quien golpea a las vacas en la cabeza en un matadero. Vive en una casita rodeada de árboles, cerca de un río. Está casado con Sara y tienen una hija llamada Rebecca, cuyo cumpleaños se acerca. Después de la sesión, Mark repasa sus hallazgos con creciente entusiasmo. Es interrumpido por una noticia alarmante. Howie casi estrangula a Ernie. Mark corre a ver qué ha pasado, pero en lugar de encontrar a un paciente violento, se topa con alguien sorprendentemente tranquilo y sereno. Estrangulé a Ernie por indicación de Prot, explica Howie con calma. Al regresar del borde de la muerte, Ernie entendió que no hay por qué temerle a todo. La muerte siempre está cerca y los humanos no pueden cambiar eso. Y en efecto, Ernie parece transformado. Ahora duerme boca abajo, come pescado con espinas y se traga las pastillas más grandes sin ansiedad. Me siento de maravilla, declara Ernie. Howie, por su parte, se alegra de haber sanado a un amigo, otra de las misiones que le dio Prot. Está convencido de que pronto él también se curará. La fascinación de Mark con el caso de Prot se intensifica. En la siguiente sesión de hipnosis, se atreve a mencionar una fecha específica, el 27 de julio. Pero Prot insiste en que ese día estaba en K-Pax recolectando hongos. De repente, oye que su amigo de la Tierra lo llama desesperadamente y regresa a nuestro planeta. En trance, Prot describe que ve a su amigo junto al río, detrás de su casa. Se ha quitado la ropa porque quiere irse. Después de haber hecho algo terrible, dice con la voz temblorosa. Mark le pide que revele lo que pasó, pero Prot se niega. Ni siquiera mi amigo quería saberlo. Cuando Mark menciona a Sara y Rebecca, Prot estalla en un ataque de ira. Grita y llora con tanta violencia que Mark se ve obligado a terminar la hipnosis de inmediato. Más tarde, mientras Mark regresa a casa, un pequeño lápiz que había tomado de Prot cae de su bolsillo. Al examinar los números descoloridos que aún se ven en él, Mark los rastrea hasta una tienda en un pueblo rural a cientos de kilómetros de distancia.
Eso lo lleva a un artículo de periódico fechado el 28 de julio, 5 años atrás, que describe una tragedia en la familia de un tal Robert Porter. Algo hace clic en la mente de Mark. Robert Porter, R. Porter, R. Porter. Prot. Sin dudarlo, Mark vuela hasta ese pueblo. El sheriff local lo lleva a la casa abandonada de los Porter y le cuenta los horribles hechos que ocurrieron allí exactamente 5 años atrás. La propiedad ha estado vacía desde entonces. Nadie quiere vivir en un lugar marcado por tanta oscuridad. En ese entonces, la familia estaba compuesta por Robert, un trabajador del matadero, su esposa Sarah y su hija pequeña, Rebecca. Mientras Robert estaba en el trabajo, un exconvicto irrumpió en su casa. Lo que comenzó como un robo terminó en una violencia indescriptible. El intruso abusó de Sarah antes de asesinar tanto a ella como a Rebecca. Cuando Robert volvió a casa y encontró al criminal aún en la escena, algo se rompió dentro de aquel hombre tranquilo. Con una fuerza inesperada, le rompió el cuello al intruso como si fuera una ramita. Luego, devastado por el dolor, Robert caminó hasta el río cercano y se lanzó al agua. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero se le dio por muerto. Mientras el sheriff habla, Mark se siente tan conmovido que no puede contener las lágrimas. El sheriff le muestra el río donde supuestamente se ahogó Robert Porter y le pide que mantenga en secreto la identidad del paciente psiquiátrico. Ya ha sufrido suficiente. Mientras tanto, en la clínica, los pacientes organizan una fiesta improvisada para celebrar la inminente partida de Prot. Le exigen que anuncie quién lo acompañará. A Capax, Howie se encarga de recolectar ensayos escritos de los pacientes, explicando por qué deberían ser elegidos, mientras Mark comparte una última bebida con Prot. Los seres de la Tierra podrían poblar 50 planetas, le dice Prot a Mark, con tono reflexivo. Y todos están conectados entre sí, pero en K-Pax no es así. Si no regreso, nadie allá me va a extrañar. Mark le ruega a Prot que se quede, pero él insiste en que debe completar su misión. Lamenta haber perdido su lápiz, y Mark, con sentimientos encontrados, se lo devuelve. Luego, en un último intento por llegar a él, Mark le muestra una fotografía de Robert Porter. Prot la observa, pero no reacciona, negándose a reconocer cualquier vínculo. En todo el pabellón, la expectativa crece hasta el punto de euforia. Sal enfrenta directamente a Prot, exigiendo saber quién será elegido para ir a Capax. Prot anuncia, de manera enigmática, que quien se duerma primero obtendrá un punto extra. Los pacientes corren a sus habitaciones, cada uno decidido a ser el elegido. Antes de irse a sus propios aposentos, Prot le da a Howie su última misión. Quédate aquí y prepárate para lo que sea. Exhausto, Mark regresa a casa y se queda dormido en el sofá, programando una alarma para no perderse la hora de salida que indicó Prot. A medida que cae la noche sobre el hospital, el pabellón se queda en silencio. Solo Prot permanece despierto, sentado tranquilamente en su cama. Los guardias de seguridad lo vigilan nerviosos a través de las cámaras, debatiendo si realmente intentará irse. Y si lo hace, ¿cómo lo logrará? La hora señalada se acerca. El Dr. Powell se despierta de golpe, dándose cuenta de que va tarde. Mientras el sol comienza a salir, corre escaleras arriba del hospital, justo cuando Prot se quita las gafas y las coloca cuidadosamente sobre la mesa de noche. En ese instante, las cámaras de seguridad dejan de funcionar sin explicación. Una luz solar brillante inunda la habitación de Prot. Doris sale inesperadamente al pasillo, retrasando a Mark justo el tiempo suficiente para que, cuando por fin irrumpe en la habitación de Prot, la encuentre vacía. Su corazón se hunde mientras revisa desesperadamente el pequeño espacio, hasta
que descubre el cuerpo inconsciente de Prot escondido bajo la cama. El hombre respira, pero está completamente ausente, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Enfermeros y celadores entran corriendo. Prot es colocado con cuidado en una camilla y trasladado por los pasillos del hospital. Algo ha cambiado profundamente en él. Quienes lo rodean ya no lo reconocen. La presencia que era Prot se ha ido, dejando solo un cascarón vacío. Entonces llega la noticia de que Bess ha desaparecido de su habitación. El personal busca en cada rincón de la clínica, pero no encuentran ni rastro de ella. Poco a poco, todos comienzan a entender lo que ha pasado. Prot eligió a Bess para acompañarlo a Capax. En su escrito, ella simplemente había puesto que no tenía un hogar en la tierra, ningún lugar al que realmente perteneciera. El Dr. Powell se sienta en su oficina, mirando los ensayos que los pacientes escribieron para Prot. Toma el de Bess y relee sus palabras desgarradoras. He estado esperando toda mi vida que alguien me lleve a casa. No recuerdo cómo se siente tener un hogar, pero sé que aún no lo he encontrado. Mark piensa en el incendio que acabó con su familia cuando era solo una niña, dejándola en silencio durante décadas, hasta que Prot logró alcanzarla de algún modo. ¿Reconoció Prot o Robert Porter un alma parecida en Bess, otra persona, rota por la tragedia? ¿Le ofreció la salida que él mismo buscaba al crear la identidad de Prot? El teléfono de Mark suena. Es la oficina de seguridad del hospital. Han revisado las grabaciones de las cámaras. A las 5:51 p.m. en punto, durante exactamente 1,3 segundos, hubo un destello de luz brillante en la habitación de Prot, tan intenso que colapsó el sistema. Luego las cámaras volvieron a funcionar, mostrando la cama vacía. Nadie entró ni salió de la habitación durante ese momento. La desaparición de Bess también permanece sin explicación. Al día siguiente, Mark recibe la visita de la doctora Villars. ¿Qué opinas de todo esto?, pregunta ella. No lo sé, admite Mark. O la mente fracturada de Robert Porter se rompió por completo, ¿o qué?, lo presiona ella. O Prot realmente era algo más que humano. Y se llevó a Bess con él a Capax Villars. Lo mira con compasión. No me digas que lo crees de verdad. No, suspira Mark. Pero quiero creerlo. Por Bess, quiero creer que encontró su hogar. Mark vuelve a visitar al sheriff que le había mostrado la casa de los Porter. Cuénteme todo sobre Robert, le dice. No solo la tragedia. Como era antes, el sheriff lo piensa un momento. Un hombre callado, reservado pero no antipático, tenía un don con los animales, algo casi mágico. El veterinario local dijo una vez que Robert podía calmar al perro, más alterado solo sentándose junto a él. ¿Le interesaba la astronomía?, pregunta Mark. Qué curioso que lo mencione. Después de que su padre murió, un accidente industrial en el matadero, el mejor amigo de su padre le regaló a Robert un telescopio. Ese chico pasaba todas las noches despejadas mirando las estrellas. Se burlaban de él en la escuela por eso. ¿Tenía formación? Su conocimiento de ciencia, de astronomía, autodidacta en su mayoría, libros de la biblioteca. Montaba en bicicleta 10 millas hasta el instituto comunitario solo para sentarse en clases a las que ni siquiera estaba inscrito. Los profesores lo dejaban quedarse porque hacía las preguntas más interesantes. Uno me dijo que Robert entendía conceptos con los que incluso los estudiantes de posgrado tenían dificultades. Mark asiente lentamente. ¿Y Sarah? ¿Su esposa? La expresión del sheriff se suaviza. Fueron novios en la secundaria. Ella vio algo en él que nadie más veía. Sarah fue la primera persona que realmente creyó en Robert. Las palabras golpean a Mark como un puñetazo. Creer. Sarah creyó en Robert cuando nadie más lo hacía. Y años después, Bess creyó en Prot cuando los demás solo veían un delirio. Y
¿El río?, pregunta Mark. Dijiste que nunca encontraron su cuerpo. La corriente es fuerte, especialmente después de llover. Lo buscamos durante semanas. Nada. ¿Es posible que haya sobrevivido? El sheriff lo considera. Físicamente, tal vez. A 1 milla el río se estrecha y forma unos rápidos peligrosos. Si logró pasar por ahí, pero mentalmente, después de lo que vio, de lo que perdió, no. Ese hombre murió ese día, aunque su cuerpo haya sobrevivido. De regreso en la clínica psiquiátrica, Mark nota algo inesperado. Los pacientes que habían estado tan cautivados por Prot, tan desesperados por ser elegidos para ir a K-Pax, no muestran decepción alguna por haberse quedado atrás. En cambio, exhiben una aceptación notable, incluso propósito. Howie ahora trabaja en la biblioteca del hospital, organizando los libros con meticuloso cuidado y ayudando a otros pacientes a encontrar material. Ernie, que antes estaba paralizado por el miedo, ahora actúa como consejero para los recién llegados, ayudándolos a adaptarse al pabellón con paciencia y compasión. Incluso Sal, que solía estar obsesionado con olores imaginarios, cuida ahora el pequeño jardín del centro, cultivando hierbas y flores, concentrándose en sus aromas agradables en lugar de los hedores fantasmas. Es como si cada uno hubiera recibido algo de Prot, observa el Dr. Chakraborty. No un boleto a otro mundo, sino una forma de vivir mejor en este. Mark localiza al antiguo profesor de ciencias del instituto donde estudió Robert Porter, ya retirado. El anciano recuerda a Robert con claridad. Un chico brillante. Entendía la teoría de la relatividad cuando yo apenas podía explicarla. Una vez corrigió mi explicación sobre la dualidad de la luz, onda y partícula, y tenía razón. Pero lo hizo con amabilidad, sin presumir. ¿Hablaba alguna vez de otros planetas, vida más allá de la Tierra? El profesor se ríe, constantemente. Tenía una teoría sobre un planeta en la constelación de Lira. Hacía dibujos muy detallados. 7 lunas, sistema binario. Decía que la luz allí era distinta, que nuestros ojos no podían procesarla bien. Los otros chicos pensaban que estaba loco, claro. ¿Y usted no? Yo pensaba que tenía una imaginación extraordinaria y tal vez algo más. Hay mentes que aparecen una vez por generación y ven las cosas de forma diferente. Robert tenía ese tipo de mente. Mark regresa al hospital, a la habitación donde Robert Porter Prot permanece ahora inmóvil en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Los médicos han diagnosticado esquizofrenia catatónica, pero Mark sospecha que la verdad es tanto más simple como más compleja. Robert Porter no pudo soportar sus recuerdos, no pudo procesar el horror de lo que le ocurrió a su familia, así que no lo hizo. En su lugar, se convirtió en alguien, o en algo, completamente distinto. Un ser de un mundo lejano, libre del trauma humano, capaz de observar la Tierra con curiosidad en lugar de con dolor devastador. Y de algún modo, al crear esta identidad alternativa, Robert accedió a partes de su mente brillante que antes estaban dormidas, canalizando su fascinación infantil por la astronomía en una identidad tan completa que incluso convenció a expertos. Mark lleva a Robert al jardín del hospital. «Ya sé lo que pasó», dice en voz baja. «Sé lo de Sara y Rebecca. Sé lo que ese hombre les hizo. Y sé lo que tú le hiciste a él». Robert no reacciona. Sus ojos siguen fijos en algo lejano e invisible. «No te culpo», continúa Mark, «por nada de eso, ni por matarlo, ni por intentar quitarte la vida, ni por convertirte en Prot. Hiciste lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Nada». Pero Mark no se rinde. «Lo que no puedo entender es cómo sabías la ubicación de K-Pax, las coordenadas exactas, los patrones orbitales. Ese planeta existe, Robert, justo donde dijiste».
que estaría. ¿Cómo lo sabías? Por un instante algo parpadea en los ojos de Robert, una chispa fugaz de conciencia que se apaga enseguida. Mark se inclina más cerca. A menos que Prot fuera real. A menos que te encontrara ese día junto al río, cuando estabas muriendo, y de alguna forma se fusionó contigo, te salvó. La mano de Robert se mueve, apenas perceptiblemente. ¿Eso fue lo que pasó, Robert? ¿Algo te encontró ese día? ¿Algo que no era de este mundo? La mirada de Robert sigue fija, pero una sola lágrima resbala por su mejilla. En los días siguientes, Mark se sumerge en el caso de Robert, revisando cada detalle de sus sesiones, cada nota, cada grabación. Se siente especialmente atraído por un intercambio en particular cuando le preguntó a Prot por qué, entre los miles de millones de humanos en la Tierra, había elegido habitar a Robert Porter. «Yo no lo elegí», respondió Prot. «Él me llamó, a través de distancias enormes por el mismo tejido del espacio. Su dolor me llamó. Un dolor así de intenso genera ondas, doctor. Ondas que pueden sentirse incluso en Capax». En ese momento, Mark lo descartó como un simple delirio. Ahora, ya no está tan seguro. Regresa a la orilla del río donde Robert Porter intentó quitarse la vida 5 años antes. El agua fluye tranquila ahora, sin dejar rastro de la tragedia que presenció. Mark se sienta sobre una roca, escuchando la corriente. «No sé si puedes oírme», dice en voz alta, sintiéndose un poco ridículo, pero impulsado a hablar de todos modos. «No sé qué eres ni de dónde vienes, pero quiero darte las gracias por lo que hiciste por mis pacientes, por Bess, por Robert». Solo el sonido del río le responde. Mientras tanto, en el observatorio astronómico donde trabaja Steve, un colega hace un descubrimiento desconcertante. El planeta recientemente identificado en la constelación de Lyra, el mismo que Prot describió con tanta precisión, está mostrando un comportamiento inesperado. Su órbita ha cambiado ligeramente, como si alguna fuerza desconocida la hubiera alterado. Aún más intrigante, el análisis espectrográfico muestra patrones de luz inusuales que emanan de su superficie, patrones que cambian de forma que parecen casi intencionadas. Cuando Steve le menciona esto a Mark, al doctor se le eriza la piel. ¿Cuándo empezaron esos cambios? Esa es la parte más extraña, responde Steve. El 27 de julio, aproximadamente a las 5:51 p.m., hora nuestra. Desde entonces, Mark visita a Robert todos los días. Lo pasea por los jardines del hospital, le lee revistas de astronomía y le cuenta cómo están los demás pacientes. Robert nunca responde, ni da señales de que escucha o comprende. Pero Mark persiste, guiado por algo que no puede explicar del todo. Una tarde, mientras le habla de los progresos de Howie, Mark nota algo inusual. La mano de Robert se ha cerrado en torno a un pequeño objeto que siempre lleva en el bolsillo. Intrigado, Mark le abre suavemente los dedos y descubre una piedra lisa y pulida como nunca había visto antes. Iridiscente, cambiando de color con la luz como si fuera azul, verde y púrpura al mismo tiempo. «¿Qué es esto, Robert?», pregunta en voz baja. Los dedos de Robert se cierran nuevamente, protegiendo la piedra. Esa noche Mark sueña con Capax. Ve un paisaje bañado por la luz de 2 soles gemelos, iluminando vastos campos de vegetación distinta a cualquier cosa en la Tierra. 7 lunas cuelgan en un cielo violeta, y frente a él está Prot, no en forma humana, sino como un ser de luz pura, vibrante de energía e inteligencia. «Ella está a salvo», le dice el ser sin hablar. «Está en casa». Mark se despierta con lágrimas en el rostro, aunque no sabe explicar por qué. Al día siguiente recibe un paquete en su oficina.
una pequeña caja sin remitente. Dentro encuentra una libreta llena de cálculos astronómicos y diagramas, escritos con una letra elegante y precisa que no reconoce. En Minonesim, la última página, hay un mensaje simple: vuelve a mirar la luz. Intrigado, Mark lleva la libreta a Steve en el observatorio. Los astrónomos quedan asombrados con los cálculos. Describen con precisión matemática cómo la luz podría usarse como medio de transporte, confirmando teorías que hasta ahora solo se habían planteado en los laboratorios de física más avanzados. Quien haya escrito esto está décadas por delante de la ciencia actual, comenta un físico. Esto cambia todo lo que entendemos sobre la luz y la materia. Esa noche, Mark regresa a la habitación de Robert. Recibí tu mensaje, dice, aunque no tiene pruebas de que la libreta viniera de él o de Prot. Pero no lo entiendo. ¿A qué luz se supone que debo volver a mirar? Robert permanece inmóvil, pero su mano se mueve levemente hacia la ventana. Afuera, la primera estrella de la noche ha aparecido, brillante y azul, parpadeando en el cielo que oscurece. Mark sigue su mirada. Esa es Vega, dice suavemente, en la constelación de Lira. Por primera vez, Robert gira la cabeza y mira directamente a los ojos de Mark. Sus labios se entreabren, como si fuera a hablar. Pero el momento pasa y vuelve a su estado de silencio. 3 meses después, en una fresca mañana de otoño, Mark llega al hospital y encuentra vacía la habitación de Robert. Alarmado, interroga al personal nocturno, que insiste en que Robert estaba presente durante la ronda de las 4 a.m. Una búsqueda por los terrenos del hospital no da resultados. Las cámaras de seguridad no muestran a nadie entrando o saliendo de la habitación, pero exactamente a las 5:51 a.m. hubo otro breve destello de luz intensa que saturó las cámaras. Cuando la noticia de la desaparición de Robert se difunde por el pabellón, Mark espera angustia entre los pacientes. En cambio, los encuentra tranquilos, incluso alegres. Howie se le acerca con una sonrisa serena. Prot completó su misión, dice simplemente. Se llevó a Bess a casa y ahora él también regresó. ¿Tú crees que volvió a K-Pax?, pregunta Mark. ¿Y tú no?, responde Howie. Mark no responde. Esa noche se reportan fenómenos astronómicos inexplicables en todo el mundo. Luces tipo aurora aparecen simultáneamente en los cielos de todos los continentes. Más sorprendente aún, durante exactamente 3 minutos y 27 segundos, la estrella Vega brilla con casi el doble de su luminosidad normal. Un evento que los astrónomos califican como sin precedentes y actualmente inexplicable. Mark observa las luces danzando en el cielo desde su patio. Su esposa se le une, entrelazando su mano con la suya. ¿Qué crees que significa?, pregunta ella. Creo, dice Mark lentamente, que alguien encontró el camino a casa. 2 semanas después, un hospital rural en Nuevo México recibe a una paciente sin identificar, una joven encontrada caminando por una carretera del desierto sin documentación. No habla, pero parece sana y sin heridas. Lo único inusual en ella es su sonrisa constante y una pluma de arrendajo azul que guarda cuidadosamente envuelta en un papel. Cuando le preguntan su nombre, escribe una sola palabra: Rebeca. Cuando Mark se entera de esto a través de contactos psiquiátricos, vuela de inmediato a Nuevo México. La mujer no se parece físicamente a Bess, pero al entrar en su habitación, lo mira con un reconocimiento inconfundible. ¿Bess?, pregunta Mark con cautela. Ella sonríe y niega con la cabeza, luego escribe en su blog de notas: Bess está en casa, yo soy nueva. ¿Nueva?, pregunta Mark. No entiendo. Ella escribe de nuevo: en K-Pax no morimos, nos transformamos. Bess está en casa,
pero envió parte de sí de regreso para ayudar, como Prot ayudó a tu amigo. ¿Mi amigo? ¿Te refieres a Robert? Ella asiente. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está Prot? La mujer mira hacia el techo, luego por la ventana hacia el cielo, y sonríe. Escribe un último mensaje, antes de negarse a seguir comunicándose. Seres de muchos mundos observan la Tierra. Algunos vienen a ayudar cuando se les llama. Escúchalos en la luz. Tiempo después, Mark empuja una silla de ruedas vacía por el jardín del hospital. La silla se ha convertido en un ritual, un símbolo de lo que se ha perdido, y quizás también de lo que se ha ganado. Las estaciones han cambiado 3 veces desde la partida de Prot, y con cada mes que pasa, Mark vuelve a recorrer el mismo camino que solía caminar junto al enigmático paciente que lo cambió todo. Los demás pacientes han seguido mostrando mejoras sorprendentes. Howie trabaja en una biblioteca, canalizando su obsesión en organizar meticulosamente libros que ayudan a otros a encontrar conocimiento. Ha desarrollado un sistema de catalogación tan intuitivo que incluso los niños pueden explorar temas complejos con facilidad. Todos los viernes, organiza un grupo de lectura para pacientes ambulatorios, guiando suavemente conversaciones sobre libros que exploran el cosmos y la conciencia humana. En los momentos de silencio, sigue mirando al cielo, buscando arrendajos azules. Ernie, que antes estaba paralizado por miedos irracionales, ahora orienta a personas con trastornos de ansiedad, usando su voz serena para guiarlos a través de ejercicios de respiración. El miedo es solo la forma que tiene la mente de protegernos de cosas que puede que ni siquiera existan, les dice. Lo sé porque pasé años teniendo miedo hasta del aire que respiraba. Cuando le preguntan cómo superó sus fobias, simplemente sonríe y menciona a un amigo que le enseñó que nada en el universo vale tanto como para vivir con miedo. Sal cuida jardines comunitarios por toda la ciudad, encontrando paz en los aromas de hierbas y flores que han reemplazado los olores fantasma que antes lo atormentaban. Tiene un talento especial para cultivar plantas exóticas, algunas de las cuales ni los botánicos pueden identificar. Me recuerdan a otro lugar, explica cuando le preguntan por sus ejemplares extraños. Un lugar en el que nunca he estado, pero que de alguna manera recuerdo. Mark ha escrito un artículo controvertido sobre el caso de Prot, cuidando de anonimizar los detalles mientras expone tanto interpretaciones psicológicas como con más cautela, aquellas que sugieren algo fuera de este mundo. Sus colegas respetan sus observaciones clínicas, pero rechazan sus especulaciones sobre visitantes de K-Pax. En los congresos recibe miradas escépticas cada vez que sugiere que, quizás, solo quizás, hay más en la experiencia humana de lo que los modelos científicos actuales pueden explicar. La historia de la ciencia, les recuerda a sus críticos, es en gran parte la historia de cómo nos hemos equivocado. De una Tierra plana a un sistema solar heliocéntrico, de la física de Newton a la mecánica cuántica. Una y otra vez hemos descubierto que la realidad es más extraña y maravillosa de lo que nuestras teorías limitadas nos hacían creer. ¿Por qué nuestra comprensión de la conciencia debería ser diferente? Solo su esposa entiende por qué Mark no puede aceptar una explicación puramente racional. Tú viste algo en él que te cambió, le dice una noche mientras miran las estrellas desde el jardín. Tal vez ese fue el verdadero regalo que dejó, no respuestas, sino preguntas. Su relación se ha fortalecido desde el caso de Prot. Mark pasa más tiempo en casa, más presente con su familia. Se ha reconciliado con su hijo del primer matrimonio, que ahora lo visita con frecuencia. Cuando le preguntan qué lo motivó a cambiar, Mark simplemente responde: me di cuenta de que lo que nos hace humanos son los lazos que creamos. Sin ellos, podríamos estar tan solos como en un planeta distante.
en el planetario donde trabaja Steve, hay una exposición especial dedicada al mundo lejano en la constelación de Lyra, el planeta cuya existencia Prot había descrito con una precisión imposible. Los visitantes observan a través de telescopios potentes ese pequeño punto de luz, sin saber su posible conexión con un paciente psiquiátrico que desapareció tan misteriosamente como apareció. Steve ha bautizado una formación recién descubierta en el planeta como el punto de Porter. Aunque pocos entienden la referencia, la placa explicativa dice simplemente, nombrado en honor a un hombre que vio más allá que la mayoría. Cuando le preguntan por el nombre, Steve solo sonríe y cambia de tema. La comunidad astronómica sigue intrigada por los extraños patrones de luz que a veces se detectan desde ese planeta. Patrones que algunos teóricos marginales sugieren podrían ser evidencia de comunicación inteligente. Los científicos más tradicionales lo atribuyen a causas naturales, disturbios atmosféricos, actividad volcánica o reflejos de las 7 lunas del planeta. Aún así, incluso los escépticos admiten que hay algo único en ese cuerpo celeste que desafía toda explicación convencional. 3 estudiantes de posgrado en el MIT han escrito tesis intentando descifrar los patrones matemáticos en las variaciones de luz. Uno concluyó que, si se interpretaran como comunicación, los patrones podrían traducirse en un mensaje simple repetido en múltiples formas. Estamos aquí. No estás solo. Mark visita con frecuencia el observatorio, observando el planeta que podría ser Capax. A veces se imagina a Bess allí, finalmente encontrando el hogar que buscó toda su vida. La imagina caminando bajo cielos violetas, ya sin miedo, ya sin silencio, hablando libremente en ese extraño lenguaje musical que Prot alguna vez demostró. Cree que allí está sanando, en una sociedad que entiende el sufrimiento y la trascendencia, de formas que los humanos aún no comprenden. Otras veces, imagina a Robert Porter, libre del trauma terrenal, reunido con la familia que perdió de forma tan violenta. En esos momentos, Mark se descubre deseando, contra toda su formación profesional y la lógica científica, que ambas interpretaciones de la historia de Prot sean verdaderas. Que la línea entre el delirio y la revelación, entre la fractura mental y la verdad cósmica, sea más delgada de lo que imaginamos. La mujer que se hizo llamar Rebecca desapareció del hospital en Nuevo México tan repentinamente como apareció. El personal la encontró una mañana con la habitación vacía, la ventana abierta y una sola pluma azul sobre la almohada. A pesar de las búsquedas, nunca se encontró rastro de ella. Las cámaras captaron solo un breve destello de luz a las 51 AM, tras el cual la habitación estaba vacía. El caso fue archivado como sin explicación, uno de tantos misterios que los humanos encuentran pero no pueden resolver. Un año después, una enfermera que atendió a Rebecca dijo haber visto a una mujer idéntica en un pueblo montañoso cerca de Santa Fe. Enseñaba astronomía a niños, sin más herramientas que su conocimiento de las estrellas. Cuando la enfermera se le acercó, la mujer solo sonrió y no dijo nada. Para cuando las autoridades llegaron, la maestra misteriosa ya se había ido, dejando solo dibujos detallados de constelaciones que ningún astrónomo terrestre había catalogado. En el aniversario de la partida de Prot, Mark se sienta en su oficina revisando por última vez sus notas. Su nuevo libro sobre el caso se publicará el mes próximo. En él, presenta tanto la explicación psicológica, un hombre traumatizado cuyo brillante intelecto creó una elaborada identidad alienígena para escapar de un dolor insoportable, como la posibilidad más fantástica, que algo realmente no humano tocó sus vidas. Al final, escribe Mark en el párrafo final,
Quizás no importa si Prot fue en verdad un extraterrestre o un aspecto fracturado de la mente de Robert Porter. Lo que importa es que, gracias a él, personas rotas encontraron sanación, una mujer perdida encontró el camino a casa, y un médico cínico volvió a creer en posibilidades que iban más allá de su comprensión. Si aceptamos que el universo es inmensamente vasto, lleno de maravillas aún por descubrir, entonces tal vez la postura más racional sea permanecer abiertos a lo irracional, reconocer que nuestro entendimiento es limitado, nuestra perspectiva estrecha y nuestra certeza siempre provisional. Cierra el manuscrito y mira por la ventana hacia el cielo del atardecer. La primera estrella ya ha aparecido. Vega, brillante, en la constelación de Lira. Por un momento, le parece que pulsa levemente, como si enviara un mensaje a través de los años luz, hacia un pequeño planeta azul, y hacia las personas que miran hacia arriba preguntándose cómo podemos interpretar el final de la película. La interpretación fantástica sugiere que Prot fue, en efecto, un visitante de otro mundo que ayudó a Robert Porter a sobrevivir a su trauma, que cumplió su promesa de llevar a Bess a K-Pax y que finalmente se llevó también a Robert a casa. Según esta visión, el universo es más vasto y maravilloso de lo que podemos comprender, lleno de inteligencias que a veces cruzan el cosmos para ayudar a quienes más lo necesitan. La interpretación realista propone que la brillante pero dañada mente de Robert Porter creó a Prot como una vía de escape frente a una realidad insoportable. Su vasto conocimiento de astronomía, filtrado a través del delirio, generó la narrativa de K-Pax. Bess, influenciada por su convicción, simplemente huyó, y la desaparición final de Robert pudo haber sido un suicidio o una inmersión aún más profunda en la catatonía. Pero quizás lo más bello de esta historia es que se niega a darnos una respuesta definitiva. Como Mark Powell nos deja elegir qué creer según nuestra propia perspectiva. ¿Abrazamos el consuelo de un universo donde la ayuda puede llegar desde las estrellas cuando el sufrimiento humano es demasiado grande? ¿O admiramos la capacidad extraordinaria de la mente para crear significado y refugio ante un dolor insoportable? Al final, la verdad permanece tan lejana y tan fascinante como la luz de una estrella en la constelación de Lira, imposiblemente distante, y sin embargo, de algún modo, misteriosamente, justo frente a nuestros ojos.